Pobre niña con su bebé se queda dormida en el hombro de su dueño encubierto durante un vuelo. Entonces esto sucedió. El vuelo nocturno de Seattle a Boston ya llevaba 40 minutos de retraso cuando Talia Green finalmente logró atravesar el estrecho pasillo del avión. Su hijo Marcus, de 3 meses, llora a todo pulmón. Todos los ojos en la cabina parecían seguirla mientras hacía malabarismos con una bolsa de pañales, un misterioso bulto de tela y el bebé que se retorcía desde que salieron de la terminal. «Lo siento mucho», susurró a nadie en particular, su voz apenas audible por encima de las ballenas de Marcus. Unas ojeras le ensombrecían los ojos y su ropa parecía no haberse cambiado en días. Los demás pasajeros no ocultaban su irritación. Los hombres de negocios en primera clase se retorcieron en sus asientos para mirarla fijamente. Una mujer en el asiento 12 apuso los ojos en blanco, y alguien detrás de ella murmuró algo sobre gente que no debería viajar con bebés. Las manos de Talia temblaban mientras volvía a comprobar su tarjeta de embarque. Asiento 34B, asiento del medio. Por supuesto, había reunido hasta el último centavo para estos billetes, vendiendo las joyas de su abuela y haciendo turnos extra en el restaurante donde trabajaba por las noches. Este viaje a Boston no eran vacaciones. Era su última oportunidad de algo que podría cambiarlo todo. Al acercarse a la fila 34, vio inmediatamente a un hombre en el asiento de la ventana. A diferencia de los demás pasajeros vestidos de negocios, llevaba una sencilla sudadera gris con capucha y unos vaqueros que habían visto días mejores. Su cabello oscuro estaba estaba desordenado, y tenía una barba incipiente que sugería que llevaba un tiempo viajando. Lo que más le impactó fue que no miraba fijamente a su bebé que lloraba. En cambio, observaba algo que parecía casi preocupado. «Disculpe», dijo Talia en voz baja, intentando pasar junto al hombre del asiento del pasillo. Un hombre de negocios corpulento que no hacía ningún esfuerzo por mover las piernas. «Estoy en el medio». El hombre resopló dramáticamente. «Genial. Un bebé llorando a mi lado durante 6 horas». Antes de que Talia pudiera disculparse de nuevo, el hombre del asiento de la ventana se levantó. «De hecho, ¿quiere cambiarse? La ventana podría ser mejor para el pequeño. Algo que mirar cuando se despierte». Talia parpadeó sorprendida. «¿Está seguro? No quiero. Insisto». Su voz era suave pero firme. «Soy Elliot, por cierto. Talia y él es Marcus». Movió al bebé, que había dejado de llorar temporalmente, para estudiar el rostro del desconocido. «Muchas gracias. La gente no ha sido muy comprensiva hoy». Elliot la ayudó con el compartimento superior. Colocando con cuidado su desgastada bolsa de lona y el misterioso bulto de tela que aferraba con afán protector. Mientras se acomodaban en sus asientos, Talia notó algo extraño en Elliot. A pesar de su ropa informal, había algo refinado en él. La forma en que se movía con silenciosa confianza, como parecía completamente cómodo en situaciones que estresarían a la mayoría de la gente. «Volar solo con un bebé no puede ser fácil», dijo Elliot, abrochándose el cinturón de seguridad. No estaba conversando solo por cortesía. Había un interés genuino en su voz. «Es mi primera vez», admitió Talia, meciendo suavemente a Marcus. «De hecho, es mi primera vez volando a algún lugar. Ahorré durante meses para estos boletos. ¿Qué te trae a Boston?» Talia dudó. Había practicado esta respuesta, pero aún le parecía surrealista decirla en voz alta. «¿Una reunión? ¿Alguien quiere ver algo que hice?» Bajó la mirada hacia el bulto de tela en su regazo. «Probablemente no sea nada, pero podría serlo todo». Sus miradas se encontraron, y Talia vio comprensión en ellas. No lástima, ni juicio, solo reconocimiento de lo que se sentía apostarlo todo a una sola oportunidad. Como cuando el avión finalmente se alejó de la puerta, Marcus empezó a llorar de nuevo. Talia lo intentó todo, mecerlo, callarlo, ofrecerle un chupete, pero nada funcionó. Otros pasajeros les lanzaban miradas cada vez más hostiles. «Lo siento mucho»,
Le susurró a Elliot con la voz entrecortada. Sé que esto es terrible para todos. Oye, dijo Elliot en voz baja. Lo estás haciendo muy bien. Probablemente solo se está dando cuenta del estrés de todos. Esa simple bondad abrió algo en Talia. Ella se había mantenido unida gracias a su pura determinación, pero el agotamiento la estaba venciendo. No he dormido en 3 días, confesó. He estado trabajando turnos dobles para poder pagar este viaje y Marcus ha estado dándole los dientes y yo simplemente no sé qué estoy haciendo. Elliot estudió su rostro. Realmente la miró como si estuviera viendo algo más allá del cansancio y el estrés. ¿Qué hiciste? Si no te importa que pregunte. La mano de Talia se apretó protectoramente sobre el paquete de tela. Es difícil de explicar. Es para bebés para ayudarlos a dormir seguros. Sé que no parece mucho, pero podría ayudar a muchas familias que no pueden permitirse cosas tan caras. Algo pasó por la expresión de Elliot. Sorpresa, tal vez incluso reconocimiento, pero pasó tan rápido que Talia pensó que lo había imaginado. El avión subió más alto en el cielo nocturno y gradualmente las luces de la cabina se atenuaron. Marcus finalmente comenzó a calmarse. Sus llantos se convirtieron en gemidos y luego en la suave respiración del sueño. Talia sintió que sus párpados se volvían pesados. Descansa un poco, dijo Elliot suavemente. Lo vigilaré. No podría pedirte que lo hicieras. No estás preguntando. Estoy ofreciendo. Mientras Talia se dejaba llevar por el sueño, todavía aferrada a su preciado bulto, no tenía idea de que el extraño a su lado tenía el poder de cambiar su vida para siempre. Y Elliot no tenía idea de que la exhausta madre a su lado estaba a punto de revelar un secreto que sacudiría los cimientos de su imperio de $1.000 millones. Después de 3 horas de vuelo, la cabina se había instalado en el silencioso zumbido de los pasajeros durmiendo. Marcus yacía pacíficamente en los brazos de Talia, finalmente rindiéndose al agotamiento. Las tenues luces del techo proyectaban largas sombras a lo largo del estrecho pasillo, e incluso el hombre de negocios que antes estaba tan molesto ahora roncaba suavemente. La cabeza de Talia se había inclinado gradualmente durante su sueño, hasta que finalmente quedó apoyada en el hombro de Elliot. A él no le importó. De hecho, había algo extrañamente reconfortante en esta simple conexión humana. En su vida real, la gente no se quedaba dormida casualmente sobre su hombro. Estaban demasiado intimidados, demasiado conscientes de quién era y de lo que representaba. Como director ejecutivo de Technova Industries, Elliot Chow valía más que el PIB de la mayoría de los países pequeños. Los dispositivos domésticos inteligentes de su empresa estaban presentes en millones de hogares en todo el mundo. Pero esta noche, él era solo un tipo con una sudadera con capucha que ayudaba a una madre cansada en un avión. Había comenzado a realizar estos vuelos encubiertos hacía 6 meses, queriendo entender cómo la gente real experimentaba los viajes aéreos, cómo funcionaban realmente en la práctica las asociaciones de su empresa con las aerolíneas. Lo que no esperaba era encontrar momentos como esta humanidad cruda y sin filtros. El paquete de tela en el regazo de Talia se había movido mientras dormía y una esquina se había soltado. Elliot inicialmente intentó no mirar, respetando su privacidad, pero algo metálico captó el reflejo de la luz de lectura del techo. Su curiosidad pudo más que él. Lo que vio le dejó sin aliento. Parcialmente visible a través de la abertura en la tela había un pequeño dispositivo mecánico, no más grande que una caja de zapatos. Tenía brazos metálicos articulados que se plegaban hacia adentro, creando una suave barrera curva. A lo largo de un lado, pudo distinguir lo que parecían conjuntos de sensores, pequeños circuitos incrustados en una superficie suave cubierta de tela. La artesanía era tosca pero ingeniosa, claramente hecha a mano con recursos limitados. Pero fue el diseño lo que hizo que el corazón de Elliot se acelerara. Él conocía este diseño. Había visto dibujos detallados en CD de algo casi idéntico apenas 3 semanas antes, en la presentación del producto final de Technova. La cuna inteligente de Nestling, su nuevo y revolucionario dispositivo de seguridad para bebés,
cuyo lanzamiento está previsto para dentro de 2 meses. El equipo de marketing lo calificó de innovador. El equipo de ingenieros lo llamó su obra maestra. Sin embargo, aquí había lo que parecía un prototipo del mismo concepto exacto construido a mano por una mujer que trabajaba turnos dobles en un restaurante. La mente de Elliot repasó todas las posibilidades. ¿Espionaje corporativo? Imposible. Su seguridad era hermética. ¿Una coincidencia? Las similitudes eran demasiado precisas. Alguien había filtrado los diseños. Pero, ¿cómo podría una madre soltera con dificultades acceder a secretos corporativos? Estudió con más atención el rostro dormido de Talia. Parecía joven, de unos 20 años como máximo. Había algo familiar en sus rasgos, pero no podía ubicarlo. En su puesto, conocía a cientos de personas cada mes y a veces los rostros se confundían. El paquete se movió nuevamente cuando el avión se topó con una turbulencia leve, revelando más del dispositivo. Elliot ahora podía ver una pequeña placa de metal unida a la base. Incluso con la tenue luz, podía distinguir letras grabadas. Versión de diseño TG 1.3. TG Talia Green. No se trató de espionaje corporativo ni de diseños filtrados. Esta mujer había construido esto ella misma. Pero si eso fuera cierto, entonces ¿cómo? El teléfono de Elliot vibró suavemente con un mensaje de su asistente. La reunión de la junta directiva se trasladó a las 10 de la mañana. Presentación final de Nestling a las 2 de la tarde. Marketing dice que los pedidos anticipados ya alcanzan las 50.000 unidades. 50.000 pedidos anticipados de un producto que podría no ser suyo. Miró de nuevo a Talia, esa madre exhausta que había gastado sus últimos dólares en billetes de avión para mostrarle a alguien su invento. La mujer que se disculpó con extraños por el llanto de su bebé. La mujer que ahora dormía confiadamente apoyada en su hombro. Elliot había construido su reputación sobre la base de la innovación y la ética. El lema de la empresa Technova era tecnología al servicio de la humanidad. Si lo que sospechaba era cierto, si de alguna manera su empresa había desarrollado un producto basado en el trabajo de esta mujer sin su conocimiento, entonces todo aquello sobre lo que había construido su carrera era una mentira. Pero había otra posibilidad, una que le revolvió el estómago. ¿Qué hubiera pasado si alguien de Technova hubiera visto su trabajo antes? ¿Y si esto no fuese una coincidencia en absoluto? Sacó su teléfono y cuidadosamente tomó una foto de la parte visible del dispositivo, asegurándose de que el flash estuviera apagado. Luego abrió la aplicación segura de su empresa y comenzó a escribir un mensaje a su jefe de seguridad. Necesito verificación de antecedentes inmediata de Talia Green. Consulta de ex empleado, prioridad urgente. La respuesta llegó en cuestión de minutos, buscando registros de recursos humanos archivados. Tendremos informe al aterrizar. Talia se movió levemente mientras dormía y Elliot instintivamente se quedó completamente quieto, sin querer despertarla. Marcus hizo un pequeño ruido, pero permaneció dormido. Por un momento, Elliot sintió el peso de la confianza de ambos. La madre que aceptó la ayuda de un extraño y el bebé que durmió tranquilo a pesar de estar rodeado de personas que no mostraron más que irritación. Mientras el avión continuaba su viaje por el cielo nocturno, Elliot miraba por la ventana la oscuridad de abajo. En algún lugar allí abajo estaba la verdad sobre Talia Green y su invento, y tenía el presentimiento de que cuando la encontrara, nada en su mundo cuidadosamente construido volvería a ser lo mismo. El bulto en su regazo parecía burlarse de él con cada respiración que tomaba. Una cosa tan simple. Tela envuelta alrededor de metal y circuitos. Pero podría representar la diferencia entre el hombre que pensaba que era y el hombre que realmente era. El avión comenzó su descenso hacia Boston y Elliot sabía que en unas horas tendría respuestas. La pregunta era si tendría el coraje de afrontar lo que esas respuestas pudieran revelar. Las ruedas aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Logan a las 6:47 de la mañana y el teléfono de Elliot inmediatamente vibró con el informe de antecedentes que había solicitado.
Mientras los pasajeros a su alrededor comenzaron a recoger sus pertenencias, él ayudó a Talia a recoger las suyas y la observó mientras envolvía cuidadosamente su prototipo en la tela gastada. «Muchas gracias», dijo mientras acomodaba a Marcus en su portabebé. «Hiciste que este vuelo fuera soportable. No sé cómo recompensarte. Solo cuida de ti y de ese pequeño», respondió Elliot, pero su mente ya estaba ocupada con la información que esperaba en su teléfono. «Buena suerte con tu reunión». Se separaron en la puerta y Elliot vio a Talia desaparecer entre la multitud antes de encontrar un rincón tranquilo cerca de la cafetería. Con manos temblorosas, abrió el informe de seguridad. Lo que leyó le heló la sangre. Registro de empleo de Talia Marie Green, contratada el 15 de septiembre de 2021. Y Laboratorio de Innovación de I determinado. 8 de marzo de 2022. Acción disciplinaria Supervisor Levi Arrow, jefe de desarrollo de productos motivo del despido, mala conducta robo de propiedad de la empresa. El informe continuó con más detalles que pintaron una imagen que a Elliot le resultó difícil de creer. Según los registros oficiales, Talia fue descubierta intentando robar diseños propietarios y fue despedida inmediatamente. Pero algo no cuadraba con las fechas y los detalles. Las manos de Elliot temblaban mientras seguía desplazándose. Allí, enterrado entre los archivos, había una solicitud de patente que le hizo encoger el estómago. Solicitud de patente N grados US 2022-0156789, presentada el 23 de febrero de 2022. Inventora Talia M. Green. Título: Sistema de seguridad de sueño adaptativo para bebés. Estado retirado. Ya no se persigue. La fecha de solicitud era 2 semanas antes de su finalización, y los dibujos detallados adjuntos a la patente mostraban exactamente lo que había visto envuelto en tela en el avión: un sistema de cuna inteligente con barreras de seguridad articuladas y sensores de monitoreo integrados. Pero ahí estaba la parte que lo hizo sentir enfermo. La primera presentación interna de Technova para el proyecto Nestling estuvo fechada el 15 de marzo de 2022. Exactamente una semana después de la finalización del contrato de Talia. Elliot llamó inmediatamente a su asistente. «Sara, necesito que reúnas todo lo que tenemos sobre el desarrollo del proyecto Nestling. Cada correo electrónico, cada nota de reunión, cada iteración de diseño. Quiero tenerlo todo en mi escritorio en 1 hora». «Señor, ¿está todo bien? Suena como si simplemente lo hicieras». «Y Sara, necesito una reunión privada con Levi Arrow esta tarde. No le digas de qué se trata». El viaje en taxi a la oficina de Technova en Boston se sintió como los 30 minutos más largos de la vida de Elliot. Construyó su empresa bajo el principio de que nunca serían como los gigantes tecnológicos que aplastan a los pequeños inventores. Tenían departamentos enteros dedicados a la concesión de licencias justas y a la innovación ética. ¿Cómo pudo pasar esto bajo sus narices? A las 10 de la mañana Sara había reunido un archivo completo sobre el proyecto Nestling. Elliot extendió los documentos sobre su mesa de conferencias y comenzó a reconstruir una línea de tiempo que lo enfureció cada vez más. 23 de febrero de 2022. Talia presenta solicitud de patente. 1 de marzo de 2022. Correo electrónico interno de Levi Arrow al Departamento Legal. Es necesario agilizar la revisión de las presentaciones recientes de I de prioridad urgente. 3 de marzo de 2022. Correo electrónico de Levis a RRHH. La situación verde requiere una acción inmediata. Preocupaciones por mala conducta. 8 de marzo de 2022. Talia despedida. 10 de marzo de 2022. Solicitud de patente retirada misteriosamente. 15 de marzo de 2022. Primera presentación de Nestling dirigida por Levi Arrow. El patrón estaba claro, pero Elliot necesitaba más pruebas. Pasó las siguientes 2 horas revisando correos electrónicos eliminados recuperados por ID, cotejando cronogramas de reuniones y examinando los documentos de diseño originales.
Lo que encontró fue un rastro de manipulación tan cuidadosamente orquestado que habría permanecido oculto para siempre si no hubiera sido por un encuentro casual en un avión. Cuando Levi Arrow entró en la oficina de Elliot a las 2 de la tarde, parecía relajado y confiado. A sus 45 años, Levi llevaba 8 años en la empresa y había supervisado algunos de sus lanzamientos de productos más exitosos. Su barba sal y pimienta estaba perfectamente recortada y sus costosos trajes hablaban del éxito que había alcanzado. Elliot, es fantástico verte de regreso de tus viajes. ¿Estás listo para el gran lanzamiento del polluelo el próximo mes? Siéntate, Levi. La voz de Elliot era fría. Necesitamos hablar de Talia Green. El cambio en la expresión de Levi fue inmediato y revelador. La sonrisa confiada vaciló y fue reemplazada por algo que parecía casi pánico antes de recuperarse rápidamente. Talia Green, ese nombre me suena familiar. ¿No era ella la empleada que tuvimos que despedir por mala conducta? Eso fue hace más de 2 años, Elliot. ¿Por qué mencionar la historia antigua? Elliot deslizó una impresión sobre el escritorio, la solicitud de patente original de Talia. Porque esta historia antigua muestra que ella presentó una patente para un dispositivo casi idéntico a nuestro sistema de cría 2 semanas antes de que la despidieran. Levi apenas echó un vistazo a los papeles. Estoy seguro que es solo una coincidencia. Las grandes mentes piensan igual y todo eso. ¿Una coincidencia? La voz de Elliot se elevó. Levi, la ubicación del sensor es idéntica. El mecanismo de plegado funciona exactamente de la misma manera. Incluso los protocolos de seguridad coinciden con sus especificaciones originales. Mira, Elliot, no sé qué estás insinuando, pero yo no estoy insinuando nada. Estoy afirmando hechos. Elliot se puso de pie y su presencia llenó la habitación. ¿Viste su solicitud de patente? ¿No? Te diste cuenta de que era brillante, pero en lugar de traérmelo para obtener la licencia correspondiente, decidiste robarlo. La despidieron bajo acusaciones falsas, se aseguraron de que le retiraran la patente y luego presentaron su trabajo como una innovación propia. La fachada de Levi finalmente se quebró. No entiendes la presión a la que estaba sometida. La junta directiva estaba exigiendo innovaciones revolucionarias, y allí estaba este don nadie, un investigador joven, sentado sobre algo que podría hacernos ganar cientos de millones. Al final ella habría recibido una compensación. ¿Compensado? La voz de Elliot era mortalmente tranquila. Levi, ¿tienes idea de lo que has hecho? Esta mujer es una madre soltera que ha estado trabajando turnos dobles en un restaurante para sobrevivir. Ahorró durante meses solo para poder comprar un billete de avión y tratar de encontrar a alguien que pudiera estar interesado en su invento. El invento que le robaste. El peso de la traición golpeó a Elliot como un golpe físico. Su empresa, el trabajo de su vida, estaba a punto de lanzar un producto basado en el robo y la mentira. Y en algún lugar de Boston, Talia Green probablemente estaba sentada en la oficina de algún inversor, tratando sin saberlo de vender su propia creación robada. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Levi en voz baja, ya sin fingir. Dijo Elliot mirando la ciudad desde la ventana de su oficina, pensando en una madre cansada que había confiado en un desconocido en un avión. Vamos a arreglar esto. El primer instinto de Elliot fue despedir a Levi de inmediato, pero su abogado le explicó rápidamente por qué sería un error. Si lo despiden ahora, antes de que tengamos una idea completa de lo sucedido, podría alegar despido improcedente. Necesitamos documentación de todo, de cada correo electrónico, de cada decisión, de cada encubrimiento, y debemos comprender la profundidad de esto. Las siguientes 72 horas se convirtieron en una clase magistral de investigación corporativa. Elliot reunió a un pequeño equipo con sus empleados de mayor confianza, personas que habían estado en la empresa desde el principio y compartían su visión de la innovación ética. Sarah, su asistente, trabajó sin descanso coordinando con el departamento forense de T. Su jefa legal, Margaret Chin, revisó todos los contratos y solicitudes de patente de los últimos 3 años.
Lo que descubrieron fue peor de lo que Elliot había imaginado. El robo del diseño de Talia no fue un incidente aislado. Durante los últimos 2 años, Levi había identificado sistemáticamente innovaciones prometedoras de investigadores jóvenes, ocultó sus contribuciones y presentó su trabajo como propio. Otros 3 empleados fueron despedidos discretamente bajo diversos pretextos tras presentar ideas innovadoras que luego aparecieron en productos de Technova. «Hay más», dijo Margaret durante una reunión de emergencia el jueves por la noche. Encontré el hilo de correo electrónico eliminado donde Levi coordinó con alguien de recursos humanos para crear informes falsos de mala conducta. No solo robaron ideas, sino que destruyeron las carreras de estas personas para ocultar sus huellas. Elliot se sintió mal. Mientras viajaba por el mundo, dando conferencias sobre tecnología ética y responsabilidad corporativa, su propia empresa operaba como las mismas corporaciones que él criticaba. ¿Cuánta gente sabía de esto? Basándome en los patrones de correo electrónico, diría que 4 personas participaron activamente, tal vez 6 que sospecharon pero no dijeron nada. El resto de la empresa creía sinceramente que se trataba de innovaciones legítimas del equipo de Levi. Esa noche, Elliot se sentó solo en su oficina, mirando la solicitud de patente original de Talia. Los dibujos técnicos eran extraordinarios, no solo por su innovación, sino por su corazón. Cada detalle demostraba una cuidadosa consideración por las familias que no podían permitirse monitores de bebé caros y cunas inteligentes. Sus notas al margen revelaban una profunda comprensión de lo que necesitaban los padres de verdad. Debía ser asequible para familias con salario mínimo, fácil de reparar con herramientas comunes, sin cuotas de suscripción, compra única. La versión de su propia empresa del diseño de ella había perdido, de alguna manera, toda su humanidad. El Nestling costaba $899, requería una suscripción mensual de monitorización y necesitaba piezas de repuesto exclusivas que costaban casi tanto como el dispositivo original. Tomaron algo diseñado para ayudar a familias con dificultades y lo convirtieron en otro dispositivo de lujo para los ricos. Elliot cogió el teléfono y marcó el número que Sara había encontrado para Talia. Sonó 4 veces antes de que respondiera una voz cansada. «Hola, Talia. Soy Elliot del avión». Hubo una pausa. «Elliot, ¿cómo conseguiste este número? Necesito verte. Hay algo importante que debemos hablar sobre tu invento. No estoy seguro de que sea una buena idea. La reunión que tuve ayer no salió bien. El inversor dijo que mi diseño era demasiado similar a algo que ya estaba en el mercado. Pensó que estaba intentando copiar el trabajo de otra persona». Su voz se quebró ligeramente. «Gasté mi último dinero en ese viaje y ahora vuelvo al punto de partida». Elliot cerró los ojos, sintiendo el peso de lo que su empresa le había hecho. «Talia, te prometo que no fue eso lo que pasó. ¿Puedes reunirte conmigo mañana por la mañana? Te lo explicaré todo. No entiendo. ¿Por qué querrías ayudarme? Solo eres alguien que conocí en un avión». Porque Elliot dijo con cuidado: «Creo que podría ayudarte de maneras inesperadas. Confía en mí una vez más». A la mañana siguiente, Talia llegó a un pequeño café cerca de Boston Common, cargando a Marcus y con un aspecto aún más agotado que en el avión. Era evidente que había estado llorando y su ropa sugería que se alojaba en un lugar barato, probablemente un hostal o incluso durmiendo en su coche. Elliot había pasado la noche ensayando lo que diría. Pero cuando la vio entrar, todo discurso preparado se evaporó. ¿Cómo le dices a alguien que su vida ha sido destruida por un robo tan calculado que habría permanecido oculto para siempre? «Gracias por reunirte conmigo», dijo mientras ella se sentaba. «¿Puedo? ¿Te traigo un café? Algo de comer? Estoy bien», le observó el rostro. «Te ves diferente a como te veías en el avión. Más serio». Elliot se dio cuenta de que inconscientemente había vuelto al modo Kou. Su porte, la calidad de su ropa, incluso su voz, transmitían más autoridad que durante el vuelo. «Talia, necesito decirte algo, y al principio te va a parecer imposible». «Vale»,
Ese inversor que te dijo que tu diseño se parecía demasiado a algo que ya estaba en el mercado. Tenía razón, pero no de la forma en que te imaginas. Elliot sacó una tableta y le mostró la página de marketing de Nestling. Este es el producto al que se refería. Talia miró la pantalla, palideciendo. Ese es exactamente mi diseño. ¿Cómo es posible? ¿Alguien robó mi solicitud de patente? En cierto modo, sí. Pero es peor que eso. Elliot respiró hondo. Talia, no soy solo alguien que conociste en un avión. Soy el director ejecutivo de Technova Industries, la empresa que está lanzando este producto. Y hace 3 años, uno de mis ejecutivos robó tu diseño, hizo que te despidieran para ocultarlo y luego presentó tu trabajo como suyo. Innovación. El silencio se prolongó entre ellos durante lo que pareció una eternidad. Marcus gorgoteaba suavemente en su portabebé, el único sonido en su mundo repentinamente congelado. «Eres él», susurró. «Eres Elliot Chow». «Sí. Y mi diseño, lo que he estado intentando vender para salvar el futuro de mi hijo. Lo has tenido todo este tiempo. No yo personalmente. No tenía ni idea hasta que vi tu prototipo en el avión. Pero mi empresa, sí. Llevamos 2 meses preparándonos para lanzar tu invento». Talia se levantó bruscamente, su silla rozando el suelo. Otros clientes se giraron para mirar, pero ella no pareció darse cuenta. «Tengo que irme. Talia, por favor, déjame arreglar esto». Lo miró con una mezcla de dolor y rabia que lo atravesó por completo. «Arréglalo. Me destrozaron la vida. ¿Tienes idea de cómo han sido los últimos 3 años? No pude conseguir otro trabajo en tecnología por culpa de ese informe de mala conducta. He estado trabajando en un restaurante, viviendo al día, viendo a mi hijo usar ropa de segunda mano mientras te enriqueces con mi trabajo. Lo sé, y voy a arreglarlo». «¿Cómo?». La palabra salió como un sollozo. «¿Cómo arreglas 3 años de mi vida? ¿Cómo arreglas las noches en las que no podía permitirme encender la calefacción? ¿Cómo arreglas la vergüenza de pensar que no era lo suficientemente bueno, que no era lo suficientemente inteligente, que no merecía la pena?» Elliot no tenía respuesta. Se dio cuenta de que, hiciera lo que hiciera ahora, no podría reparar el daño ya causado. Pero podía intentar construir algo mejor de las ruinas. «Déjame mostrarte», dijo en voz baja. «Dame la oportunidad de mostrarte». Talia no devolvió las llamadas de Elliot durante una semana. Entendió por qué la confianza, una vez rota por completo, no podía reconstruirse solo con palabras. En cambio, dedicó esos 7 días a desmantelar el sistema que había destruido su vida. Levi Arrow fue despedido de inmediato junto con otros 3 ejecutivos involucrados en el esquema. El gerente de recursos humanos que había falsificado los informes de mala conducta fue despedido. Elliot llamó personalmente a cada uno de los demás empleados afectados, ofrecieron reincorporación completa, pago retroactivo y reconocimiento público de sus contribuciones. 2 aceptaron de inmediato. 1 le colgó. El cuarto, un brillante ingeniero llamado David Kim, simplemente dijo: «Lo creeré cuando lo vea». El lanzamiento de Nestling se pospuso indefinidamente. Se cancelaron 50.000 pedidos anticipados, lo que le costó a la empresa millones en ingresos perdidos e inversores enfadados. La junta directiva celebró 3 reuniones de emergencia, cada una más acalorada que la anterior. «Están destruyendo el valor para los accionistas por un ex empleado descontento», argumentó la miembro de la junta, Patricia Wells, durante una conferencia telefónica particularmente tensa. «Podríamos llegar a un acuerdo con ella discretamente y seguir adelante». «Esto no se trata de un empleado», respondió Elliot con firmeza. «Se trata de quienes somos como empresa. Si lanzamos un producto basado en el robo, no somos mejores que las corporaciones que siempre hemos criticado. Al mercado no le importará su conciencia cuando el precio de nuestras acciones se desplome». Otro miembro de la junta añadió: «Entonces tal vez necesitemos otros inversores». El jueves por la tarde,
Exactamente 8 días después de su reunión en la cafetería, Elliot recibió un mensaje de Talia. Marcus ha estado preguntando por el buen hombre del avión. Tiene 3 meses, así que sé que es imposible, pero tal vez podríamos volver a hablar. Se encontraron en el mismo café, pero esta vez Elliot vino preparado. Trajo a Margaret Chin, su jefa legal, y una carpeta llena de documentos. He estado pensando en lo que dijiste, empezó Talia antes de que pudiera hablar. Lo de mostrarme en lugar de decírmelo. Sigo preguntándome qué podría significar eso. Elliot deslizó la carpeta sobre la mesa. Este es tu expediente laboral original, no la versión inventada que creó Levi, sino el real. Tus evaluaciones de desempeño fueron excelentes. Tu supervisor te llamó una de las mentes más innovadoras del departamento. Nunca hubo mala conducta. Talia abrió la carpeta con manos temblorosas. Margaret le explicó con delicadeza cada documento. Las excelentes críticas, la confirmación de la presentación de la patente, el cronograma que mostraba cómo su despido se orquestó específicamente para enterrar su innovación. También hemos preparado esto, continuó Margaret, sacando otro juego de papeles. Una oferta formal de reincorporación y el pago completo de los 3 años que deberías haber estado trabajando con nosotros, más intereses. Tu puesto original en I+D, pero con un ascenso a especialista senior en innovación y un salario que refleja lo que deberías haber estado ganando. No lo entiendo, susurró Talia, mirando fijamente la cifra del salario. Esto es más dinero del que he ganado en los últimos 3 años juntos. Es lo que habrías ganado si nada de esto hubiera sucedido, dijo Elliot. Pero esto es solo el comienzo. Sacó su tableta y le mostró un nuevo documento. Este es un acuerdo de cesión de patente. Le transferiremos la propiedad total del diseño de Nestling. No solo los derechos, sino la propiedad completa. Puede licenciárnoslo, vendérselo a otra persona o fabricarlo usted mismo. Tu elección. Talia lo miró con confusión y esperanza en su expresión. ¿Por qué harías esto? Su empresa podría perder millones. Porque nunca fue nuestro para empezar. Y porque Elliot hizo una pausa, pensando en ese momento en el avión cuando confió su cansancio y su esperanza a un extraño. Porque conocí a una mujer en un avión que me recordó por qué comencé esta empresa en primer lugar. Ayudar a las personas, no explotarlas. Margaret abrió su maletín y sacó un documento más. Hay algo más. El señor Chow me ha pedido que redacte una declaración pública reconociendo lo sucedido. Se publicará en el sitio web de la empresa, se enviará a todas las principales publicaciones tecnológicas y se incluirá en nuestro informe anual. Su nombre quedará completamente limpio y su contribución a la industria será reconocida. ¿Una declaración pública? La voz de Talia era apenas audible. ¿Admitirías públicamente que tu empresa me robó? Admitiremos que ciertas personas dentro de nuestra empresa cometieron robos y que no pudimos evitarlos, aclaró Elliot. También anunciamos que estamos implementando nuevos sistemas de supervisión para garantizar que esto no le vuelva a suceder a nadie. Marcus comenzó a agitarse en su transportador y Talia automáticamente comenzó a mecerlo suavemente. El movimiento pareció calmarla tanto como al bebé. Necesito preguntarte algo, dijo finalmente. Esa noche en el avión, cuando me ayudaste con mis maletas y me diste tu asiento de ventana, ¿sabías quién era yo? No, no tenía idea hasta que vi tu prototipo mientras dormías. Supongo que simplemente estabas siendo humano. Y ahora, Elliot la miró a los ojos. Ahora estoy intentando ser la persona que pensaste que era esa noche. Talia permaneció en silencio durante un largo rato, estudiando el rostro pacífico de Marcus. Cuando ella levantó la vista, había lágrimas en sus ojos, pero por primera vez desde que la conocía, parecían ser lágrimas de esperanza en lugar de desesperación. Tengo una condición, dijo. Nombrélo. El diseño original. Mi diseño. Su propósito era ayudar a las familias que no podían permitirse artículos costosos para bebés. Si le devuelvo la licencia para esto, quiero que esa visión se preserve.
Precios asequibles, sin tarifas de suscripción, diseñado para durar. ¿Puedes prometerme eso? Elliot sonrió. La primera sonrisa genuina que sintió en semanas. Puedo hacer más de lo que prometo. Puedo ponerlo en el contrato. Por primera vez desde aquella noche en el avión, Talia le devolvió la sonrisa. Entonces cambiemos algunas vidas. 6 meses después, el auditorio Technova estaba repleto de periodistas, inversores y líderes de la industria de todo el mundo. Pero mientras Elliot estaba detrás del escenario, ajustándose la corbata por tercera vez, no estaba pensando en los precios de las acciones ni en las proyecciones del mercado. Estaba pensando en una mujer que una vez se había disculpado con extraños por el llanto de su bebé y cómo estaba a punto de cambiar todo. 5 minutos, gritó el señor Chow, el director de escena. Elliot caminó hacia las salas y encontró a Talia parada allí, luciendo radiante con un elegante blazer azul que no podía ocultar su nerviosismo. Marcus, que ahora tiene 9 meses y está sentado felizmente en su cochecito, estaba jugando con una versión de juguete del mismo dispositivo que estaban a punto de presentar. ¿Listo para esto?, preguntó Elliot. Sigo pensando que voy a despertar, admitió Talia. Hace 6 meses, servía café a las 2 de la madrugada para pagar el alquiler. Ahora estoy a punto de hablar en el lanzamiento tecnológico más grande del año. Tú perteneces aquí, siempre lo hiciste. Los últimos 6 meses habían transformado sus vidas. Talia se había dedicado a refinar su diseño, trabajando con el equipo de ingeniería de Technova para perfeccionar el proceso de fabricación, manteniéndose fiel a su visión original. El nuevo Nestling no solo era asequible. A 199 pesos, costaba menos que la mayoría de los monitores de bebés básicos. No tenía cuotas de suscripción. Se podía reparar con herramientas estándar y venía con una garantía de 5 años. Más importante aún, por cada unidad vendida en mercados desarrollados, Technova donaba una a familias necesitadas a través de asociaciones con hospitales infantiles y organizaciones de servicios familiares. Fue idea de Talia y se había convertido en el corazón de su campaña de marketing. Innovación al servicio de todos. Damas y caballeros, la voz de los presentadores resonó en todo el auditorio. Den la bienvenida al director ejecutivo de Technova Industries, Elliot Sa. Elliot subió al escenario entre un estruendoso aplauso. Pero en lugar de lanzarse a las palabras que había preparado, hizo una pausa y miró al público. Antes de empezar, quiero contarles una historia sobre un vuelo nocturno, un bebé que lloraba y como a veces lo más. Las innovaciones importantes surgen de los lugares más inesperados. Les contó sobre su encuentro con Talia en el avión, sobre el descubrimiento del robo que casi le destrozó la vida y sobre el compromiso de su empresa para corregir las cosas. El público escuchó en completo silencio, atento a cada palabra. El producto que lanzamos hoy no es realmente nuestro. Elliot continuó. Pertenece a alguien que lo diseñó no con fines de lucro, sino con un propósito. Alguien que comprendió que la mejor tecnología sirve a quienes más la necesitan, no a quienes más pueden permitírsela. Den la bienvenida a la verdadera inventora del sistema de sueño seguro Nestling, Talia Green. Los aplausos fueron ensordecedores cuando Talia subió al escenario cargando a Marcus. Había insistido en traerlo, diciendo que él era tan parte de esta historia como ella. Al llegar al podio, el público se puso de pie. Gracias, comenzó, con voz firme a pesar de la magnitud del momento. Hace un año, pensé que mis sueños se habían acabado. Me habían despedido, mi reputación estaba destruida y trabajaba en 3 empleos solo para poder alimentar y alojar a mi hijo. Pensé que la innovación era algo que sucedía en las salas de juntas corporativas, por personas con trajes caros. Hizo una pausa y miró a Marcus, quien estaba encantando a la audiencia con su brillante sonrisa y sus ojos curiosos. Pero la innovación no consiste en tener el laboratorio más sofisticado o el mayor presupuesto. Se trata de ver un problema y negarse a aceptar que no puede resolverse. Se trata de creer que la tecnología debería mejorar la vida de todos, no solo de unos pocos privilegiados.
Talia hizo clic en la primera diapositiva, que mostraba el prototipo original que había construido en su pequeño apartamento. Aquí es donde empezó. Hecho a mano con piezas compradas en tiendas de electrónica y ensamblado en la mesa de mi cocina mientras mi hijo dormía. No fue lindo, pero funcionó. La siguiente diapositiva mostró la versión elegante y refinada que lanzaron hoy. Aquí es donde estamos ahora. La misma innovación central, el mismo compromiso con la seguridad y la asequibilidad, pero ahora con el poder de llegar a familias de todo el mundo. La presentación continuó con testimonios de probadores beta, madres solteras, abuelos y familias que nunca antes habían podido permitirse equipos inteligentes para bebés. No había un solo ojo seco en la casa cuando un joven padre de Detroit explicó cómo el polluelo lo había ayudado a sentirse seguro al cuidar a su hija prematura. La versión antigua de esta historia habría terminado con mi diseño enterrado para siempre, dijo Talia mientras llegaba a su conclusión. Pero esta empresa y su CEO decidieron hacer algo diferente. Eligieron demostrar que los negocios y la ética no tienen por qué ser enemigos. Ella miró directamente a Elliot, quien observaba desde atrás con lágrimas en los ojos. Hace 6 meses, un extraño en un avión me mostró amabilidad cuando más la necesitaba. Hoy, esa misma persona me está ayudando a compartir esa bondad con el mundo. El sistema Nestling Safe Sleep no es solo un producto. Es una prueba de que cuando elegimos hacer lo correcto en lugar de lo que es rentable, todos ganan. La ovación de pie duró 5 minutos completos. Mientras Talia se retiraba del escenario, Marcus aplaudía con sus pequeñas manos en señal de alegría y Elliot los recibió entre bastidores. ¿Cómo se siente?, él preguntó. Talia miró a la multitud que lo vitoreaba y luego a su hijo, que se había quedado dormido en medio de la emoción. Se siente como el comienzo de algo asombroso. Más tarde esa noche, cuando la celebración llegaba a su fin, Elliot se encontró pensando en ese vuelo nocturno una vez más. Había subido a ese avión como director ejecutivo en un viaje de negocios de rutina. Había quedado como alguien fundamentalmente cambiado por un recordatorio de lo que realmente importaba. A veces, los encuentros más importantes ocurren a 30.000 pies de altura entre desconocidos que deciden ser amables entre sí. Y a veces, si tienes mucha suerte, esos momentos de bondad pueden cambiar el mundo entero. Marcus Greensav, como empezó a llamarlo la prensa, vinculando su historia a la transformación de la empresa, crecería en un mundo donde la innovación de su madre ayudó a millones de familias a dormir tranquilas. Y algún día, cuando tuviera la edad suficiente para entender, Talia le contaría sobre la noche en un avión cuando todo cambió y cómo la amabilidad entre extraños se convirtió en la base de algo extraordinario. El sistema de sueño seguro de Nestling se convertiría en uno de los lanzamientos de productos más exitosos en la historia de Technova, no por sus márgenes de ganancia, sino por su propósito. Y cada noche, mientras padres de todo el mundo arropaban a sus bebés en sistemas de sueño diseñados con amor en lugar de codicia, participaban de un legado que comenzó con un simple acto de decencia humana en un vuelo nocturno. Resultó que la innovación no consistía solo en crear mejor tecnología. Se trataba de construir un mundo mejor.